Muy buenas, en esta oportunidad les vengo a presentar la reseña acerca de Carta de Amor Traicionado de Isabela Allende. La historia comienza relatando cómo Analia Torres quedó huérfana con apenas 15 días de haber nacido, cuando su madre muriera después del parto y su padre, sin poder soportarlo, terminaría su propia vida con un tiro. Asimismo, el narrador comentará cómo desde el primer momento el hermano de su padre, Eugenio, se hizo cargo de su sobrina, llevándola a su casa, encargándose de la administración de las tierras de sus padres y entregándola a la crianza de una india, que cumplía con los papeles de ama de llaves, situación que se extendió hasta los 6 años de edad, cuando Analía fue enviada a un internado de las Hermanas del Sagrado Corazón, donde permanecería hasta convertirse en una mujer. Sin embargo, la crianza de Analía recibiría en esta institución no era tan mala. Por el contrario, Analía disfrutaba de sobremanera el silencio del lugar, así como los olores a cera que provenían de la capilla. Pero también prefería mantenerse lejos del bullicio de otras alumnas, del cual huía refugiándose de la vista de todos, en el desván donde aprovechaba de contarse cuentos a sí misma. Durante esos años transcurridos, recibía eventualmente una breve carta de su tío Eugenio, en el cual el hombre le recordaba su responsabilidad de ser una nueva alumna, al tiempo que le aconsejaba también la idea de seguir los pasos de Dios, entregándose a la vida religiosa, situación que no disgustaba a Analía, pero que sin embargo, por provenir de su tío, la prevenía de que ese no era el camino que debía seguir. De alguna manera, el instinto de Analía le advertía que no confiara en su tío Eugenio, pues sentía que este no era el sincero, y que por el contrario quería apartarla del manejo de sus tierras y herencia. Cuando Analía cumplió 16 años, comenta la narración, su tío fue a visitarla del convento. No se reconocieron, pues ambos cambiaban mucho. En esta conversación, el tío le comentó que a partir de ese momento le daría una pensión mensual. Y luego, cuando cumpliera los 18 años, ya verían. Analía le respondió que cuando ella se casara, manejaría sus tierras. Al retirarse, la madre superiora sugirió que ese trato de seguro respondía al hecho de que Analía no tenía mucho contacto con sus familiares. Recordando que las mujeres son sentimentales, el tío Eugenio se marchó, regresando 2 semanas después con una carta de puño y letra de su hijo Luis, quien quería establecer comunicación con su prima. A fin de que ésta no se sintiera sola, Analía comenzó entonces a recibir cartas periódicas por parte de su primo, las cuales al principio no le interesaron, pero que llegado a un punto comenzó incluso a responder, surgiendo entonces una historia de amor epistolar que duraría por 2 años. Analía pasaba horas imaginando cómo sería el ser amado, incluso llegó a imaginarlo deforme, pues una sensibilidad como la que la había enamorado, según su percepción, no podía provenir de un ser sin deformidades físicas o serias discapacidades, por lo que Analía imaginó a su amado cojo, jorobado, calvo, y a esa figura le entregó su amor. Asimismo aprendió de memoria cada trazo de su letra, cada detalle del papel. Cuando Analía cumplió los 18 años, la madre superiora le avisó que tenía una visita. Era su enamorado. Sin embargo, para su sorpresa, su primo Luis era un hombre apuesto y elegante. No obstante, desde el primer día de casada, Analía descubrió que su primo, y ahora esposo, no era quien había escrito las cartas, y a pesar de que este resultó ser un marido respetuoso e incluso divertido, no pudo dejar de sentir cierto fastidio. Los años transcurrieron y Analía le dio un hijo a Luis, quien poco a poco fue dejando de interesarse en los asuntos del campo, permitiendo que por primera vez su tío Eugenio, quien seguía administrando las tierras, discutiera con los asuntos con ella. Cuando su hijo estuvo en edad de estudiar, su padre y su abuelo decidieron mandarlo a la ciudad, pero Analía se impuso, así que decidieron llevarlo a la escuela del pueblo. No obstante, a los 3 meses el niño regresó con su boleta de calificaciones y una carta en la cual su maestro lo felicitaba por su buen rendimiento. Analía leyó temblando las cartas, abrazó a su hijo y no volvió a preocuparse de que su hijo asistiera a esta institución. El destino que su marido Luis, quien se había dado a la bebida, el
juego sufriera un accidente con un caballo que terminó con su vida. Analía estuvo a su lado, lloró su muerte y le guardó luto, pero antes de regresar al pueblo de la clínica compró un hermoso vestido blanco. Con determinación decidió revelar a su tío Eugenio de la administración de sus tierras. Contrató a un capataz para tomar ella misma las riendas de sus negocios. Se vistió de blanco y se fue a la escuela donde había estudiado su hijo. Al llegar, pudo ver al maestro que buscaba sentado en una silla, con sus muletas apoyadas en la pared. Lo enfrentó con sus cajas de sombreros llenos de cartas y le dijo que ella sabía que quien había escrito las cartas de amor era él y que lo había descubierto en la primera comunicación que llegó con su hijo. El maestro aceptó, preguntando si podía perdonarlo y confesándole que esos habían sido los mejores años de su vida, pues había algo que esperar: el correo. Analía y el profesor salieron al patio a la espera de que Analía pudiese perdonarlo por aquellas cartas de amor traicionado. Reseña el cuento Cartas de amor traicionado. El cuento Cartas de amor traicionado, escrito por Isabel Allende, usa una técnica narrativa de tercera persona. Es interesante porque Allende se concentró en un solo personaje, en vez de escribir detalladamente de cada personaje. En el cuento, ella solo se concentró en escribir de la vida de Analia. A través del cuento podemos analizar el desarrollo del personaje Analia. Al principio de la obra, Analia es una niña huérfana después de la muerte de su madre y el suicidio de su padre. A los 6 años, ella vivía con una ama india. A los 12 años, su tío Eugenio la llevó a un colegio Sagrado Corazón. Ahí ella permanece hasta los 18 años. De los 16 a 18 años, ella está viviendo una fantasía porque se enamoró de su primo Luis, a quien ella nunca conoció. Ella se enamora a través de las cartas de que ellos se escribían. A los 18 años conoció el amor de su vida, después de haber tenido 2 años escribiéndose cartas. Cuando se casó con ella, entró en la realidad y conoció al hombre a quien ella amaba y supuestamente conocía. Después ella se convierte en madre y conoce la realidad de las cartas. Las cartas estaban escritas por el profesor de su hijo, quien era amigo de Luis. Después de ese encuentro, su fantasía se hace realidad porque encontró al hombre de quien ella en realidad se enamoró.